antes de ver las fórmulas simples de cómo calcular los coeficientes de la serie de Fourier, voy a aclarar, creo que no quedó muy claro en el video anterior, porque aquí le pusimos a sub 0, o sea, a sub 0, en realidad el valor de a sub 0 es 1 entre 2pi, pero si queremos tener así que todos los términos sean 1 entre pi, vamos a llamarle que, o sea, vamos a decir que a sub 0 en realidad es igual a 1 entre pi por menos pi, por la integral desde menos pi hasta pi de f de t de t. O sea, vamos a decir, o sea, ya sabemos que no, pero vamos a decir que a sub 0 es igual a esto. Entonces, vamos a dividirlo entre 2 y así aquí le pongo un entre 2 y ya tenemos el número correcto. O sea, ya este primer término, o sea, ese primer término yo puedo decir que es a sub 0 siempre y cuando a sub 0 sea igual a 1/2 de pi por la integral de menos pi hasta pi de f de t de t. O puedo decir que es a sub 0 entre 2 si digo que a sub 0 es, si digo que a sub 0 es 1 entre pi por la integral desde menos pi hasta pi de f de t en dt. Entonces, por eso a este término le decimos a sub 0 entre 2. Ahora dijimos que cuando teníamos una función que fuera par, pues tenemos una función par. Entonces vamos a utilizar nada más a sub n por coseno de nt. O sea, todas las b's sub n van a ser 0. Esto es porque si tenemos una función par, o sea, digamos f de t tiene que ser igual a f de menos t. Entonces, para que esto sea igual, o sea, bueno, primero tenemos f de t sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta n igual a infinito de a sub n coseno de nt más b sub n seno de nt. Si cambiamos a f de menos t, los cosenos se van a quedar igual. O sea, siempre que cambiemos de f de t a f de menos t, los cosenos se van a quedar iguales. La que cambia va a ser la b. De hecho, van a cambiar dos cosas. Una, la b sub n, para cambiar de f de menos t, o para cambiar de f de t a f de menos t, a sub n y coseno de nt se queda igual. Y b sub n pasa a ser menos b sub n y el seno de t y seno de t igual, le cambiamos el signo, pasa a ser menos seno de t. Bueno, decíamos que para que en una función par f de t sea igual a f de menos t, entonces todo esto tiene que ser igual a, si aquí le pongo, tiene que ser igual a f de menos t. F de menos t sería, f de menos t es la sumatoria desde n igual a 1 hasta n igual a infinito, bueno, más a sub 0 entre 2, a sub 0 entre 2, de, esta se queda igual, a sub n coseno de nt. Ahora cambio de signo, menos, bueno, primero vamos a hacer nada más el cambio de signo del nt para ver por qué b tiene que ser negativa. Entonces, menos b sub n seno de nt. Entonces, esta y esta tienen que ser iguales. Y la única manera de esto, o sea, pues todo está igual a sub 0 entre 2, la sumatoria, a sub n coseno de nt. La única parte que tenemos distinta es el bn seno de nt con el menos bn seno de nt. Entonces, para que estas sean iguales, o sea, pues las sumatorias de estas dos tienen que ser 0. O sea, esta tiene que ser igual a esta. Entonces, tenemos menos b n seno de nt tiene que ser igual a b n seno de nt. Matamos los
senos de nt y nos queda menos b de n, menos b sub n tiene que ser igual a b sub n. Y la única manera de que eso sea cierto es cuando las b sub n son 0. Entonces b sub n tiene que ser igual a 0. Esto lo que quiere decir es que cuando tenemos una función par en donde f de t va a ser igual a f de menos t, todas las b sub n van a ser 0 y por eso nada más utilizamos, o sea, la serie de Fourier para una función par es nada más a sub n coseno, bueno, o sea, esto, pero nada más hasta acá, a sub n coseno de nt, porque todas las b sub n van a ser 0, porque para que una función sea par, f de t tiene que ser igual a f de menos t, o sea, si tenemos el plano cartesiano, digo, f de t es esto y f de menos t es esto, o sea, eso para que una función sea par, o sea, tiene que tener el eje de simetría. Por ejemplo, una parábola es par, o el coseno, ay, ¿qué es? Uy, bueno, no me sale en la gráfica del coseno, pero el coseno es par, cada valor que tenga t aquí, para cada valor que tenga t, cada valor de y que tenga t, es el mismo valor que tiene menos t. Entonces, esas son funciones pares. Entonces, para que una función sea par, f de t tiene que ser igual a f de menos t. Y para esto, todos los coeficientes b tienen que ser igual a 0. Entonces, si tenemos una función par, nada más vamos a utilizar a sub n coseno de nt. Si tenemos funciones nones, función non, entonces vamos a utilizar seno de t nada más b sub n y seno de nt, o sea, aquí b sub n es igual a 0 y para esta es a sub n es igual a 0. Porque, o sea, si a sub n no fuera 0, entonces tendríamos una función par. Entonces a sub n tiene que ser 0 y nada más vamos a tener entonces b sub n por 0 de nt. Esto es bueno, cuando tenemos una función non, y ya vemos que cuando tenemos una función non tenemos que preguntar la menos b por el seno de nt. Ahora, si tenemos una función par, podemos tomar, en lugar de tomar, por ejemplo, la integral desde menos pi hasta pi, podemos tomar nada más la integral desde 0 hasta pi y la multiplicamos por 2. Nos va a dar, o sea, esta área bajo la curva va a ser la misma que si la tomáramos desde menos pi hasta pi. Entonces podemos decir para ambas curvas, para las que son pares y para las que son nones, podemos decir que para la par, puedo decir que a sub n sería igual a 2. Tenemos 1 entre pi por la integral desde menos pi hasta pi de f de t en dt. Entonces puedo decir que es igual a 2 entre pi por la integral desde 0 hasta pi de f de t. Ay, me faltó el coseno de nt dt. Y lo mismo para el seno. Bueno, esto es porque f de t estamos hablando de que es una función par. Entonces aquí es par. Aquí es par. Y coseno de nt, o sea, coseno es par. Entonces par por par siempre nos va a dar un par. De la otra forma es b sub n es igual. Va a ser lo mismo. Esto es 2 pi por la integral de 0 hasta pi de f de t seno de nt. Aquí esto es porque, o sea, aquí también el área bajo la curva para las funciones impares desde menos pi hasta pi va a ser lo mismo que el área bajo la curva desde 0 hasta pi multiplicada por 2, porque f de t dijimos que era una función impar y seno de t es otra función impar. Entonces, al multiplicar dos funciones impares, nos va a dar una función par. Igual aquí, si ponemos f de menos t por menos seno de t, igual menos por menos es más. Entonces, tenemos una función par. Y cuando tenemos una función par, entonces el área bajo la curva, aquí desde menos pi hasta pi, es la misma que de 0 hasta pi. Entonces, por eso, cuando
hacemos la serie de Fourier para una función impar y los coeficientes b, que dado que son la multiplicación de la función impar por otra función impar que es seno de nt, el resultado del área bajo la curva, o sea, de esta integral, va a ser un número par, va a ser un número par porque tenemos multiplicación de dos impares, de dos funciones no pares o de dos signos negativos que dan un signo más. Entonces, por eso también los coeficientes b sub n son iguales a 2 por pi por la integral desde 0 hasta pi de f de t seno de nt. Entonces, así ya es más fácil calcular los coeficientes para las funciones para las series de Fourier. Te vemos en el siguiente video.